Una alianza ideológica con lazos económicos y políticos, una doctrina internacional alimentada de relaciones públicas en la élite de Madrid. Si unimos los puntos, nos sale la nueva foto de las Azores. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿qué le pasa al PP con Israel? Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. De los 193 países que hay en el mundo, o en la ONU, 157 reconocen ya la existencia del Estado de Palestina. Los últimos son muy importantes. Reino Unido, Canadá, la Portugal de gobierno conservador, la Francia de Macron, Australia. Relatores, comités de expertos de la ONU, académicos, dan por acreditado a nivel internacional que lo que se produce en Gaza es un genocidio. Europa propone sanciones. En España, el gobierno embarga armas. Y el Partido Popular a lo suyo. Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. Pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. La presión social para detener lo que está sucediendo en Gaza es cada vez mayor. ¿Por qué ha tenido que pasar casi 2 años para esto? No se sabe, pero no es quizá la hora de abrir ese debate. Llega el momento definitivo de retratarse. Y si hay que elegir entre las protestas contra el genocidio, por ejemplo en la Vuelta, o el gobierno de Israel, Isabel Díaz Ayuso elige Israel. Y literalmente se retrató con su equipo ciclista durante las protestas de la Vuelta. Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra, en Madrid se persigue al judío, que eso es lo que está quedando. Y claro, quiero trasladar todo mi apoyo a los judíos que viven en Madrid. Llega la hora de retratarse y hay que elegir también entre Israel o la protesta contra el genocidio en los colegios. Ayuso también lo tiene claro. Utilizar los colegios y las universidades con fines políticos nos retrotrae los peores episodios del siglo XX. Y van a conseguir únicamente que la bandera palestina sea vista al final como algo negativo, no al adoctrinamiento político en las aulas. Ayuso ha prohibido la exhibición de banderas palestinas en los colegios públicos de Madrid. Es la misma Díaz Ayuso que hace 3 años, en 2022, anunciaba una campaña en los centros educativos públicos y concertados de la Comunidad de Madrid, además de en las 8 universidades públicas, en solidaridad con Ucrania. Nos preocupa que esta ola de solidaridad decaiga sin saber que podemos hacer mucho por toda esa gente que sufre. Ucrania nos sigue necesitando, Ucrania sigue sufriendo. Por eso les presentamos esta campaña. Ucrania te necesita. Para Ayuso, como para cualquiera, lo que ocurre en Ucrania es una atrocidad y los civiles ucranianos merecen toda nuestra solidaridad. Lo que ocurre en Gaza, para ella, es otra cosa. Y si no, pregúntense por qué siempre blanquean a Hamás, por qué se reduce el drama de Oriente Próximo a lo que ha ocurrido en los últimos meses, cuando en realidad es un drama de siglos, y por qué se criminalizan a unos, se encumbran a terroristas, que por cierto están utilizando de escudos humanos a sus mujeres y niños. ¿Y por qué se demoniza la única democracia de todo Oriente Próximo y se está glorificando a regímenes que no tendrían ningún escrúpulo en encarcelar, torturar o asesinar? Estos argumentos reproducen uno por uno los puntos principales del ideario sionista para justificar la masacre palestina. Aunque se deja alguna idea más, pero no hay problema. Para eso está José María Aznar. Porque Israel no solamente no es que tenga derecho a defenderse, es que está luchando también por nosotros. Si Israel pierde lo que está haciendo, la próxima batalla será en las costas del sur de Europa. Que nadie se engañe. El apoyo a Israel tiene que ser un apoyo muy claro, porque Israel está defendiendo los valores democráticos de la sociedad occidental y del mundo occidental. Israel no solamente está defendiendo su derecho a existir, está defendiendo los derechos de todos nosotros. A pesar de todo esto que Aznar ve tan claro, la mayoría de los países occidentales reconocen ya a Palestina como Estado. Estados Unidos no, claro. Y ahí está la clave. A Aznar, que tiene experiencia, ya lo vimos en las Azores, no le importa retratarse con Estados Unidos para ir a contracorriente del derecho internacional y de lo que ven nuestros propios ojos. Pero ¿y Feijóo? Él sabe que sus votantes están en contra de todo esto. La masacre de civiles debe parar en Gaza.
Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Feijóo dice cosas sobre Gaza que hace un año no decía, y pone menos énfasis en cosas que llevaba 2 años diciendo. Pero la líder del PP es la líder del PP. Y unas horas después de que Feijóo dijera lo que acabamos de escuchar, un portavoz de Ayuso respondía así a un periodista. La forma en la que usted ha definido lo que está ocurriendo en Gaza no es la misma, o no es exactamente la misma que utilizó ayer el presidente de su partido, que habló masacre de civiles en Gaza que debe detenerse. Me gustaría saber si el PP de Madrid comparte ese análisis. Todas las guerras tienen muertes de civiles que se intentan evitar. Los más de 65.000 civiles muertos en Gaza son efectos colaterales. ¿Qué le pasa al PP? ¿Qué le pasa a Aznar, a Ayuso, con Israel? Quizá parte de la respuesta esté al fondo de todo este paisaje de consignas. Ahí aparece un hombre que lleva mucho tiempo oculto a simple vista, un hombre que es el protagonista discreto de algunas noticias que no tenían nada que ver, hasta que de pronto conectan. Raquel Jerique, compañera, hola. Hola, ¿qué tal? Raquel, tienes una historia muy interesante. La primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué es la Fundación Hispano-Judía? La Fundación Hispano-Judía la creó Alberto Ruiz Gallardón, nada más dejar el Ministerio de Justicia. La creó en 2016, pues cuando deja la política activa, le quiere poner un broche de oro, una guinda a un pastel que él mismo había cocinado, que era, digamos, la ley que permitía a los descendientes de los judíos expulsados de España tener la nacionalidad española de manera automática. Esa fundación no es que represente transversalmente a los judíos de Madrid, es una fundación muy específica, creada por un exministro y un multimillonario, y de la que son patronos pues gente muy importante de Madrid. Ahora te pregunto por ese multimillonario, pero dame nombres. ¿Qué gente importante de Madrid? Bueno, en esta fundación encontramos a la flor y nata de la ciudad, de los negocios y de muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el apellido Koplovich, sabéis perfectamente, ¿no? Las Koplovich, ¿quién son? Bueno, pues una hija de Esther Koplovich, que también es empresaria. En la fundación también encontramos pues a familias de abogados, los Cremades, un bufete de abogados muy poderoso y muy importante de la capital, los Entrecanales de la empresa Acciona, y sobre todo amparados todos ellos por David Hatchwell, hoy presidente de esta Fundación Hispano-Judía, y toda esta gente compone esta fundación. Vale, entonces tenemos una fundación que no es, digamos, la asociación que representa a la comunidad judía de Madrid. Esto es como un club económico fundado a iniciativa de Gallardón y presidido por ese multimillonario David Hatchwell. ¿Quién es? Bueno, Hatchwell fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid, pero ya no lo es. Se dedica ahora en cuerpo y alma a sus empresas, que van desde la ciberseguridad al cemento, alojamientos turísticos, negocio inmobiliario, en fin, es un gigante empresarial. Es conocido por lo que hace, pero también por lo que dice. Por lo que hace, pues evidentemente hace presión para conseguir que las personas a las que él representa, que es importante decir que no son los judíos de Madrid, sino una parte de personas pro-israelíes o judías de Madrid, que básicamente tienen en común como línea que son millonarios o tienen empresas o son gente importante. Aparte de esto, es conocido también porque fue donante en la campaña de Netanyahu en 2014. También es cofundador de ACOM, que es una asociación pro-israelí sionista, la asociación que ha denunciado el boicot de la Vuelta Ciclista ante la Audiencia Nacional, por ejemplo. Y en la parte política, pues también es muy claro que tiene una inclinación evidente por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en este momento. Y pasó una cosa curiosa, es que le entrevistaron en una televisión argentina y lo rotularon como mentor de Isabel Díaz Ayuso, incluso se lo dijeron, y él eso no lo negó en ningún momento, ¿no? Se llama David Hatchwell, dicen algunos, uno de los mentores de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo pudieron terminar con el populismo en España? Bueno, yo creo que has definido muy bien, eso tiene un nombre y un apellido, y eso es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble. Raquel, no sabemos exactamente por qué le llaman mentor.
es una persona desconocida para el gran público, incluso diría que desconocida para casi todos los periodistas. A mí las historias de clubes ocultos que tejen poder a nuestra espalda siempre me producen escepticismo. ¿Cómo se traduce en la realidad esa conexión entre la Fundación Hispano-Judía y el PP de Madrid? ¿Qué ejemplos podemos poner? Bueno, uno de los intereses de la Fundación Hispano-Judía desde hace años ha sido tener un museo. Bueno, esto lo intentaron en 2020 y consiguieron que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, les cediera gratuitamente un espacio de 3.000 metros cuadrados en el Paseo del Prado. Finalmente hubo muchas protestas y el tema decayó, este museo decayó. Pues bien, en 2024 Isabel Díaz Ayuso anunció que cedía un espacio de Metro de Madrid que está en la calle Castelló, en la Milla de Oro de Madrid, ¿no? En el barrio de Salamanca. Es un edificio de 2.000 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, pues se le ha cedido por 30 años a esta fundación que en principio le haría la competencia al museo, digamos, oficial, que es el Museo Sefardí de Toledo. Y hay una curiosidad y es que los 3 primeros años, hasta 2027, esta fundación no tiene que pagar nada por esos 2.000 metros en la calle Castelló. Y bueno, otro gesto que fue bastante polémico fue cuando el alcalde Martínez Almeida anunció que le iba a dar una medalla a Israel, la medalla de la ciudad, justo después de los ataques terroristas y la invasión de Gaza, ¿no? La presión fue tal, y aparte que los expertos, los técnicos del ayuntamiento le avisaron de que eso no se podía hacer porque la medalla de la ciudad tenía que tener una relación con Madrid, y esto no lo tenía, y rectificó y bueno, decidió dárselo al pueblo judío en Madrid, ¿no? Estos ejemplos que nos estás contando son relativamente recientes y le estamos poniendo el foco ahora por el genocidio en Palestina, pero no sé hasta cuándo hay que irse para encontrar un poco las primeras huellas de este empresario en Madrid. Bueno, el fundador de esta Fundación Hispano-Judía ya tiene un antecedente en cuanto a su capacidad de negociar y de influir en el gobierno, ¿no? De ser beneficiado, y es que fue la mano derecha, te acordarás seguramente, pero aquel proyecto que se quería hacer en Alcorcón como una especie de Las Vegas, Eurovegas se llamó, del empresario Sheldon Adelson, su mano derecha, el conseguidor que prácticamente consiguió, aunque al final decayó, ese proyecto, fue precisamente David Hatchwell, ¿no? O sea que él ya en Madrid, en los gobiernos de Madrid del Partido Popular, tiene ya relaciones anteriores y antiguas. Raquel, digamos que en esta historia hay otro personaje más, un invitado especial en toda esta historia, que se ha colado también en esta fiesta, y es Nacho Cano. Bueno, Nacho Cano es que es uno de los pivotes de todas estas relaciones, porque el músico Nacho Cano es patrono de la Fundación Hispano-Judía. Tiene relación tanto con Hatchwell, muy cercana, como con Díaz Ayuso. La de Díaz Ayuso la conocemos porque además ella lo hace público sin ningún reparo y lo ha defendido incluso en sus problemas legales. Pero Nacho Cano y Hatchwell tienen una muy cercana relación, hasta tal punto que Hatchwell ha sido el productor de Malinche, ¿no? De la obra de Nacho Cano, e incluso entró en el consejo de administración de su empresa de producción de espectáculos. También estaba por allí cuando quiso Nacho Cano que le cedieran un gigantesco espacio en Hortaleza para hacer una pirámide que iba a ser un gran teatro dirigido por él, ¿no? Otro proyecto que si no hubiera sido seguramente por la presión vecinal también se habría materializado, ¿no? Raquel Ejerique, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya tenemos esos puntos unidos, completemos la línea dibujando un poco más hacia arriba. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aitor Ribeiro es mi compañero del diario.es que sigue la actualidad del Partido Popular. Aitor, ¿cómo interpretas tú esta relación tan estrecha, este empeño de Ayuso del PP de Madrid de ser tan cercanos con los intereses del sionismo, no con los intereses de la comunidad judía, que sería perfectamente legítimo? Bueno, hay que tener en cuenta que en el PP de Madrid tiene muchísima ascendencia José María Aznar, el expresidente del gobierno, y hoy es presidente de la FAES, pero no solo. Aznar tiene estrechos vínculos, al menos políticos, con buena parte del sionismo más militante que hay en Estados Unidos, especialmente en la costa este. Entre otras organizaciones, él preside una que se llama Friends of Israel, y esta fundación
es una de los múltiples tentáculos del sionismo militante en todo el mundo y la preside José María Aznar. Y José María Aznar tiene una poderosísima ascendencia sobre el Partido Popular de Madrid. Pero esto ya no es una cosa que solo afecte al PP de Madrid o a Ayuso, sino que tiene que ver con el PP en general y con la estrategia de oposición del Partido Popular de Feijóo. Y la oposición del Partido Popular de Feijóo es ir con todo contra Pedro Sánchez, es intentar ahogar completamente a Pedro Sánchez, porque incluso en aquellas pequeñas ocasiones en las que Feijóo ha pactado algo con Sánchez, le ha costado votos a Feijóo y ha permitido a Vox hacer un discurso de PSOE y PP, el bipartidismo, son lo mismo y hacen exactamente lo mismo y pactan el reparto de sillones y demás, ¿no? Entonces, mi sensación es de que van con todo contra todo, y si para ello tienen que hacer oídos sordos o hacer como que no ven lo que está ocurriendo en Gaza, pues lo harán. Claro, pero y con esto terminamos, Aitor. ¿No tienen miedo? Tú que estás en contacto con militantes, con dirigentes, digamos, que no están en primera fila, ¿no temen que esto pueda volverse en contra, que sea el nuevo no a la guerra, que esto acabe siendo la nueva foto de las Azores? Hasta ahora no. Es decir, España ha tenido históricamente una posición favorable al pueblo palestino y además era transversal, de izquierda a derecha, y en esto estuvo el PP también. Tenemos que recordar que en los años 90 Madrid fue donde se celebró, por ejemplo, la Conferencia de Madrid, una de las principales conferencias de paz que permitieron acabar luego en los acuerdos de Oslo. Eso, que fue antes de que Aznar fuera presidente del gobierno, Aznar luego lo continuó. Y hay imágenes de Aznar y Yasser Arafat juntos, agarrados de la mano. Eso se rompe en un momento determinado. Y yo creo que se rompe, por un lado, a partir del 11S, porque digamos que la simpatía de buena parte de Occidente hacia el mundo árabe en general cambia, y luego también a fuerza de propaganda del sionismo militante que se ha establecido en todo el mundo. Digamos, aunque el 80% está a favor del reconocimiento del Estado palestino y culpe a Israel de lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, eso no quiere decir que vaya a cambiar el sentido del voto de nadie. Probablemente eso ya está descontado en la sala de máquinas de Génova. Y además, un último elemento es que cuando el no a la guerra era Aznar quien estaba en el gobierno metiendo a España en una guerra. Y lo bueno que tiene estar en la oposición, si tiene algo bueno, es que tú no tomas decisiones. Por lo tanto, no se le puede señalar como culpable de hacer o no hacer por resolver el conflicto en Palestina. Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.